Bien, entonces, buenos días a todos y todas. Recording in progress, thank you. Buenos días a todos y todos, Mari Mari, Puquimelfe, Puchilcatufe, Pupeñí, Pulasñán. Bienvenidos a nuestra mesa de hoy. Muy brevemente, solo saludarlos de parte de la Jefatura de Antropología. También, bueno, Gustavo saludará por sí mismo, pero saludarlos a esta mesa que hemos organizado cariñosamente, igual que la anterior, junto con el Centro de Estudiantes de Antropología y Arqueología. Ayer estuvimos dedicados a hablar sobre nuestro plan común y hoy día estamos aquí convocados a poder hablar sobre un tema que siempre a los estudiantes y a las estudiantes y a todo el mundo en realidad le da vuelta, que es la relación entre la antropología, la arqueología y el mundo del trabajo, ¿no? Así que eso, saludarlos nomás y dejar a Gustavo para que presente a los dos moderadores que van a dirigir. Que tengamos una... Eh, bueno, gracias Jorge. Mari, Cupuche, Pupeñí, Damien, Puchicatufe. Bienvenidos a esta última mañana de las jornadas, 12ª jornadas de Antropología y Arqueología. Y solamente, sin más prolegómenos, darle la palabra a los coordinadores para que comencemos esta jornada de charla. Muchas gracias. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, profe Gustavo Lucero. Mari Pulamien, le damos la bienvenida a todos y todas las presentes. Esta mesa se titula Formación, Vínculos e Imaginarios asociados al trabajo en antropología y arqueología. Hoy día vamos a conversar acerca de 3 ámbitos. Y el primero se va a tratar sobre la formación ofrecida y desarrollada y la pertinencia con el mundo del trabajo antropológico y arqueológico. Este eje pretendemos que dure 20 minutos. El segundo eje se tratará sobre los vínculos y las redes entre la academia y el mundo del trabajo. Y por último, el tercer eje se va a tratar sobre los imaginarios o las expectativas que los y las estudiantes tienen con respecto al mundo laboral y al que van a enfrentar. Saludamos también a los expositores, a la licenciada Andrea Ponce, al licenciado Sebastián Saavedra, a las arqueólogas recién tituladas Yarlín Norambuena y Laura. Así que le doy la palabra a mi compañero Sebastián para que inicie. Hola, buenos días. Mari Pupeñí, Mari Pulamien, Mari Compuché. Vamos a partir de este eje inicial con el eje que significa, vamos a presentar primero a los que van a participar en esta mesa. Licenciada Andrea Ponce, quien realizó su estudio en la Universidad de Chile entre 1994 y 1999. Fue directora del Museo Antropológico y Arqueológico en Casablanca y ha desarrollado también una carrera también académica en la Universidad Católica y también en el ámbito privado. Bueno, también tenemos al licenciado antropólogo también, Sebastián Saavedra, que nació en Coyhaique y ha realizado trabajos vinculados a la investigación histórica y puesta en valor a través de coautorías. Ha realizado varios trabajos y escrito varios libros. También tenemos a la licenciada Yarlín Norambuena, que se tituló el año pasado, fue nuestra primera licenciada, realizó su trabajo de título sobre diplodones, que fue presentado el día de ayer, y también ha trabajado también ha podido participar en varios Fondesit, y también a la titulada Laura Gutiérrez, que también va a participar de esta mesa, quien realizó un trabajo de revaloración taxonómica de material textil del sitio JMC1. Bueno, el primer eje, que tiene que ver un poco con la formación y expectativas del ámbito laboral, vamos a formular dos preguntas, perdón, que tienen que ver básicamente con las expectativas que tienen los alumnos de qué es lo que esperan en términos laborales. Entonces vamos a partir con la pregunta, vamos aquí mencionarla, considerando las razones por las que ingresaron a estudiar sus respectivas carreras. ¿Qué expectativas tenían del mundo laboral de cada disciplina? ¿Y cuáles son los principales vacíos en su formación con los que se han encontrado en su práctica laboral
y cómo hicieron para subsanarlos. Aquí dejamos la palabra para quien quiera partir en esta discusión. ¿Parto yo si quieres? ¿Sí? Dale. Bueno, principalmente yo ingresé a antropología el año 2011. ¿Y por qué antropología? Yo venía trabajando hace un tiempo, en esos años, en una campaña que se hizo acá en la región de Aysén que tenía que ver con Patagonia sin represa. Pertenecía a una agrupación Jóvenes Tehuelche y me interesaba mucho de qué forma poder aportar o seguir aportando acá a la zona, a las problemáticas socioambientales, y encontré que antropología era una carrera que se adecuaba a la temática. No se conocía mucho en esa época acá, pero habían algunos antropólogos que estaban haciendo investigación hasta hoy en día en el tema de la cuenca del Báquer, y que ha servido harto como para dar cuenta y como dar a conocer la perspectiva de la comunidad frente a la temática y no solamente desde las instituciones. Ese era como el tema en esa época, difundir un poco la problemática, y la antropología se adecuaba a eso, digamos. Y en el tema de trabas, ¿cuál era la siguiente? Era expectativa en el mundo laboral. Claro, en esa época uno pensaba que podía trabajar en investigaciones, ¿cierto? Aportar a las organizaciones, pero realmente había harta incertidumbre de cómo insertarse en este mundo laboral, pues. Pero yo creo, estaba leyendo delante la pregunta, y creo que pasa en el general de las carreras. Uno tiene mucha incertidumbre cuando sale y quizás tampoco se encuentra muy preparado para el tema de aportar al lugar donde va a trabajar. Pero uno se va adecuando y te vas dando cuenta que realmente es un buen aporte, digamos, o un gran aporte desde la visión de la antropología hacia cualquier tipo de institución en la que uno pueda caer, ya sea privada, sea del Estado, sea una organización comunitaria. El aporte de la antropología siempre es bien valorado y es completo, que uno puede ver de información que se levanta desde otro ámbito. El de la antropología siempre es bien completo, integral. Así que eso, no sé si respondo. Gracias, Seba, por tus palabras. No sé si alguien más quisiera agregar, Laura, Yarlin o la profe Andrea. Bueno, hola a todas y a todos. Yo puedo hablar con una perspectiva temporal bastante más grande. Bueno, cuando yo entré a estudiar a la universidad, no sé si tenía tan claro que era arqueología lo que quería, me interesaba mucho la antropología y luego, no sé, debido a la malla probablemente terminé prefiriendo ser arqueóloga, estudiando en esa área. Y en términos de la expectativa, bueno, en ese momento estaba recién, en el año 97 empiezan como a surgir los estudios de impacto, como otro tipo de trabajo, por lo tanto también, como planteaba Sebastián, la intención primera siempre es hacer investigación y dedicarse a eso, y es lo que, de alguna manera, lo que me vinculé prontamente, en un principio, en prácticas, tesis y como ayudante en otros proyectos de investigación. Y luego, bueno, se abre también un mundo de posibilidades desde el ser arqueóloga, con una formación también en antropología, que es trabajar en un museo donde ahí como que se gira mucho también el quehacer propiamente arqueológico a una actividad de gestión, de proyectos, de vincularse con la comunidad, que no sé si es una formación que se entrega en la universidad, sino que también tiene que ver un poco con los intereses que una tiene y con ciertos como capacidades también de poder desarrollarse en esos ámbitos. Claramente desde el 99 que ingresé al 2021 ha cambiado mucho también la forma de hacer la arqueología, de pensarla, de enseñarla, de aprenderla una y otra vez. Por lo tanto, también ahí se van generando nuevas estrategias y nuevos aprendizajes constantes, como diariamente, digamos, cuando uno ya está inserta en el mundo laboral en pleno.
Eso por mi parte. Quisiera darle la palabra a Laura, si quisiera comentar un poquito de qué es lo que espera ella cuando entró a estudiar arqueología, antropología. Bueno, hola Sebas. Sí, creo que mis expectativas del mundo laboral no estaban muy claras porque realmente no... Bueno, cuando yo entré a la universidad no existía arqueología, entonces entré por la antropología, pero no sabía tampoco bien en qué se desempeñaba, podía desempeñarme laboralmente en el futuro. Pero mi expectativa siempre de estudiar una carrera de ciencias sociales en Temuco fue la vinculación con el territorio y específicamente con la causa mapuche. Esa fue mi motivación desde un comienzo y es también la que he mantenido a lo largo de mi formación. Eso. Muchas gracias. Igual mencionar también, si pueden comentarnos sobre las falencias que ustedes encontraron, digamos, en su formación antropológica o arqueológica y que después pudieron pesquisar en su inserción laboral, en el contexto laboral, cosas que quizás les hubiese gustado ver estudiando antropología o arqueología y que después le hizo falta cuando estuvieron trabajando. Si pudieran comentar algo al respecto. Con respecto a eso, bueno, creo que una de las principales falencias que podría mencionar es en cuanto a términos prácticos, que no hay tantas instancias de terreno en la universidad, siendo que arqueología es una gran parte se desarrolla en terreno, y eso se evidencia como en el campo laboral. Nuestra falencia en ese ámbito, sin embargo, también hemos tenido como la oportunidad de recibir ofertas laborales desde muy temprano, siendo estudiantes, y eso también ha podido ir subsanando estos vacíos que no tuvimos por tener pocas instancias de terreno en la misma universidad. Eso podría mencionar. Hola, no sé si me escucho. ¿Cómo se está escuchando? Porque estoy ¿Se escucha? en terreno. Se escucha súper bien. Ya, perfecto. Bueno, igual me quiero sumar a lo que mencionó Laura con respecto a las falencias, con respecto sobre todo a los terrenos y también alguna falta con respecto a ciertos ramos. Porque si bien tenemos ramos de métodos y laboratorios y técnicas de laboratorio, creo que en ese sentido, para nosotras, o en mi caso, me faltaron muchos más cursos con respecto a eso porque, como saben, la arqueología ve las materialidades y tenemos formación como muy limitada en eso con respecto al tiempo. Solo tenemos 2 cursos. Yo creo que eso ha sido una de las grandes falencias porque no somos en este caso como especialistas en analizar ciertas materialidades cuando nos enfrentamos en el mundo laboral a ver líticos, a ver cerámicas, a ver vidrios y un montón de otras materialidades. Y bueno, esas son como las falencias que hemos tenido que suplir, en mi caso he tenido que suplir como investigando aparte, supliendo como la falta de terrenos con las oportunidades laborales que se nos han presentado desde que estamos estudiando. Sí, bueno, ese ha sido un tema súper importante. Obviamente que la academia no lo puede dar todo y también pasa por uno el poder autoeducarse a veces con la inserción al mundo laboral. Me parece que igual es importante, no sé, en mi caso que soy antropólogo y también ahora soy estudiante de arqueología, la inserción laboral, claro, hay muchas cosas que a veces no vemos en la universidad, pero que después vamos aprendiendo en el camino. Creo que eso también es parte del aprendizaje post-universitario y la complejidad que implica también las dinámicas institucionales, organizacionales, la mirada antropológica igual como una herramienta, una mirada para entender los procesos, las instituciones, cómo, digamos, el lenguaje que se utiliza, los tiempos que se manejan.
Me parece que igual ahí la mirada crítica que podemos tener como antropólogos o desde la arqueología es una herramienta súper importante, pero muchas veces, al principio, no sé, por lo menos en mi caso, yo puedo hablar de forma personal en este sentido, no es algo que uno va aprendiendo en el camino, porque creo que son cosas que van apareciendo ahí y son aprendidas en la experiencia. Por otra parte, también, por eso hablamos también de los imaginarios, qué es lo que imaginamos nosotros en nuestro quehacer posterior a nuestros estudios, ser antropólogo, cómo lo imaginamos, como Branislaw Malinowski o como Clifford Geertz, cuando leemos sus textos, o no sé, como los arqueólogos que están... bueno, la arqueología en ese sentido como que es un poco más clásica y uno se ve excavando y uno después excava, puede ser eso. O sea, no es tan cambiante, pero en el caso de la antropología quizás puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, eso igual es importante, y mencionar también el hecho de que estos imaginarios son, si bien son individuales y son decisiones individuales, yo creo que también son decisiones que son compartidas por las familias, porque son, si bien, bueno, uno también pertenece a un grupo familiar que apuesta también por uno, muchas veces también por pagar la universidad. Sabemos que acá en Chile la universidad se paga. Bueno, hoy en día tenemos la gratuidad, en mi tiempo no, se pagaba, teníamos el fondo solidario, pero igual se paga. Entonces igual es un proyecto que, si bien es individual, también está acompañado por grupos familiares. No sé qué opinan ustedes al respecto sobre eso, ¿no? Si alguien quisiera comentar. Complementando, o claro, bueno, al final uno nunca termina de estudiar, pues salir de la U y todo el rato estás estudiando, vaya abordando una temática, otra temática, o seguir la misma, y siempre te vas estudiando, o lo que planteaste tú, que te vaya adecuando también a una institución con otros conceptos, con administraciones distintas. Al final siempre te vas adecuando al contexto en que estás desenvolviéndote. Y si seguís una misma temática, claro, te vas haciendo experto en la temática, quizás. Pero eso siempre nunca se para de estudiar, de leer, digamos, y comprender. Y eso. Sí, a mí me gustaría agregar que, en relación a lo que dice Yarlín, que creo que nuestra formación teórica en antropología fue mucho más rica que en la posibilidad que tuvimos en arqueología, quizás por el tiempo también, quizás por la misma situación de formación de la carrera inicial, pero creo que muchas veces nos sentimos mucho más preparadas teóricamente en antropología, que fueron nuestros primeros años, que teóricamente en arqueología, lo cual es súper bueno como primera base, pero sí quedó al debe como una reflexión y profundización más teórica desde la arqueología en nuestra formación, considero yo. Claro. Dan ya está viendo la opinión, así que le damos el pase igual a ella para que pueda dar su opinión. ¿Quiere decir algo al respecto? Ay, hola, es que veo que hay poquitos antropólogos, ¿no? Igual yo no tengo tan buena experiencia, pero igual me gustaría opinar. Bueno, yo estudié antropología, me titulé en el 2017, entré en el 2012. Y yo creo que mientras la diferencia que veo ahora como estudiando arqueología en la misma universidad es que cuando estábamos en antropología no había como algo muy claro, aunque se preguntara, de cuáles eran como las posibilidades y campos laborales como reales. Como que siempre se hablaba como el tema, o te decían lo que dijo Seba, el Seba Saber, del tema de que el antropólogo es útil en cualquier lugar. Ese era como el discurso que yo recuerdo que era el oficial. Pero cuando uno preguntaba como lugares de inserción laboral, había siempre como un discurso un poquito como en el aire, o que había como que forzar un poco. Siempre se hablaba de la CONADI o de proyectos de investigación. Entonces, al menos en mi generación o en mi experiencia, la imagen que uno tenía era que había que buscarse un espacio en alguna institución donde quisieran como contratar a un antropólogo o estuvieran abiertos a una nueva posibilidad. Era como la imagen de que había que ir a venderse a alguna empresa para lograr como el cupo.
o que conseguir como el cupo igual, era siempre como el cupo, como algo un poco más competitivo, se hablaba siempre en antropología, de que había pocos cupos, de que había como que ser buen estudiante, de que había que, eh, ya igual lo voy a decir, con el pituto, el contacto, y siempre daban como ese énfasis, entonces era una imagen como súper, cuando uno ya estaba como en quinto año, la práctica y titulándose, era algo como que igual angustiaba sobre saber a dónde me iba a insertar después o cómo buscar pega. Era algo igual que nunca se hablaba en antropología, cómo había que buscar pega, de qué forma había como que insertarse. Y en arqueología, en la carrera actual, que yo igual estoy, eso se discute, no sé si desde el inicio, porque igual yo entré como en tercer año, pero ya en tercer año ya se discutía en clases, se discutía sobre el trabajo de impacto, el trabajo de investigación, hasta cuánto se ganaba, se habla como de forma como mucho más abierta. Era como más claro el hecho de que, claro, como lo que decía Laura y Jarlín, y es como, ¿los arqueólogos excavan? Sí, los arqueólogos excavan. Y si no excavan, están en el laboratorio haciendo análisis. Y es como súper clara la imagen y te empieza a llegar una oferta o posibilidades laborales pequeñas desde que eres estudiante. Entonces, yo encuentro que ahí hay como una diferencia entre mi experiencia en las dos carreras. En arqueología es como súper claro dónde puedes trabajar y cómo van a ser las condiciones laborales. Y en antropología es como bien así como en el aire. Eso es como mi comentario. Claro, yo puedo acotar algo igual. Ahora en este momento estoy trabajando en un programa del gobierno que es el programa de recuperación de barrios, y por ejemplo ahí hacen una distinción entre los profesionales de obra, digamos, y los sociales. Entonces, como dentro de lo social engloba trabajo social, psicología, antropología, y así lo he visto en distintas instituciones también que finalmente van por la búsqueda de un profesional que haya estudiado algo vinculado a lo social, más que específicamente un antropólogo o un sociólogo, en el ámbito de intervenciones al menos. Eso, para que lo tengan en cuenta después, como que igual hay un campo amplio en ese sentido de prestar servicio a ciertos programas de gobierno. Ok, si alguien quisiera mencionar, la profe Andrea, dar algunas palabras, Jarlin igual, no sé si hay falta que alguien hable, si quisiera decir algo. No, acotar como que, sí, porque en el fondo el imaginario de cuando uno entra con las expectativas que tiene a los 18, 19, 20 años, cómo se va gestando el ir como estudiando y como en una misma también el conocimiento que uno va adquiriendo, los intereses que también van cambiando. No es el mismo con el que uno entra o el ímpetu a veces a cuando salimos, porque vamos conociendo también dinámicas nuevas. Y yo retomo un poco, perdón, lo que decía el Seba Saavedra como del aprendizaje constante en el ámbito laboral, como que no es un aprendizaje solamente enfocado como en una investigación nueva, sino es un aprendizaje como personas insertas en un mundo laboral vinculadas a las ciencias sociales en general, a la antropología y a la arqueología en particular, que nos implica también desafíos constantes de cómo abordar las temáticas, y claramente la universidad y el pregrado tiendo a pensar que también está pensado como a entregar esta como primer barniz para que luego uno vaya especializándose y profundizando en el fondo en temas de mayor interés o capacidades que cada uno vaya teniendo. Termina el minuto. Ok, muchas gracias. Bueno, un poquito, yo creo que también, para cerrar este eje, claro, yo creo que acá todos tenemos como temporalidades distintas de estudio y también eso va cambiando en el tiempo. Yo creo que hoy en día estudiar antropología o arqueología no era lo mismo que estudiar hace 10 años antropología, que fue mi caso. O sea, yo entré en el 2006 y eran, claro, si bien el tema medioambiental estaba entrando fuerte, hoy en día pega muy, muy, muy fuerte. Y claro, yo creo que eso también condiciona igual pues, el imaginario con el que uno entra, el romanticismo que uno ve también, el trabajo, va cambiando con el tiempo y los intereses también. Bueno, ahora Oye, le voy a dar el pase.
¿Sí? Sí, lo último, es que me estaba acordando el tema de la investigación acción participativa, creo que teníamos un ramo de era participativa, no me acuerdo cómo se llama, que hoy en día igual es re importante, porque yo me acuerdo en esa época no se tomaba mucho en cuenta, al menos desde mi parte, no me gustaba mucho el ramo, pero hoy en día sí, todo es participativo, necesitáis herramientas, técnicas de levantamiento de datos, técnicas de participación, y todos los detalles que conlleva eso, pues lo mismo con el ramo de patrimonio, que igual es re importante hoy en día el MINCAP, todo a través de patrimonio, entonces conocer los conceptos, la teoría, de dónde viene, es re importante igual, para poder abordarlo después en los proyectos que uno pueda ir levantando. Y eso, acotación. Creo que no le tomé importancia en su época y hoy en día ando revisando todavía la teoría que nos pasaban en la U. Claro. Bueno, ahora muchas gracias, Seba. Ahora vamos a pasar a otro eje que lo va a plantear la compañera Belén, así que le doy el paso a ella. Ya, muchas gracias. Siguiendo entonces con el tema del mundo laboral, queríamos tocar el tema de que gran parte del trabajo arqueológico y antropológico consiste en, además de trabajar en terreno, analizar diferentes materialidades, fuentes de información, diferentes fenómenos o procesos sociales. Entonces, hasta el momento, ustedes, ¿qué posibilidad real han tenido de trabajar y de realizar trabajos relacionados con la investigación desde que se titularon? Yo creo que ahí Sebastián puede empezar. Ya que Yo, su Sebastián, sí, ya que tu eh, currículum se basa en arte investigación. sí, mira, yo desde la práctica tuve la suerte que llegó a un lugar en que no sabían qué hacía un antropólogo y como que yo les propuse ya comenzar a hacer desde ahí a hacer una investigación, tuve que ver con la escasez hídrica en la zona del Olmué. Igual fue bien interesante. Y después, por las mías, comencé a postular a proyectos Fondar, ¿cachai? Y hacer investigación, no sé, como probando y me funcionó, pues, así que hasta hoy en día he hecho harta investigación, pero principalmente de carácter histórico, historia oral, prensa, y en la parte comunitaria igual se hace harta investigación como para contextualizar un poco el abordaje o la intervención, y ahí incluye también harto lo que les planteaba antes, investigación, acción participativa. Entonces, todo un proceso, siempre se está investigando o levantando datos para hacer una base de intervención en el caso en que estoy trabajando ahora, pero lo otro, igual, como que existe harta, no sé, por lo menos acá en la región de Aysén, hartas posibilidades de postular a proyectos y trabajar de acuerdo a lo que a sus intereses, ¿cachai? Pero lo que les planteaba adelante del tema, por ejemplo, el MINCAP, de todas sus bases tienen que ver con patrimonio, y la idea igual entra ahí un poco en la antropología en el sentido de que entendemos que hay que hablar el mismo lenguaje que nos está planteando la institución, entonces no nos dificulta tanto armar un proyecto, por ejemplo, en base a cómo lo piden ellos, y adecuándolo a nuestros intereses también. Entonces, en base a eso, he hecho varios estudios, investigaciones históricas, y que han terminado, igual esa es una buena forma de difundir este patrimonio histórico a través de publicaciones que han sido libros. Eso, principalmente. Libros de fotografía, también de recopilación de fotografía histórica, de conectividad principalmente hacia la temática que abordaba acá en la región de Aysén, conectividad histórica, vinculado a historia oral principalmente y prensa. Yo también quería aportar desde mi experiencia en investigación, bueno, que ha estado principalmente desde las que yo me he hecho cargo en Fondar, por allá por el año 2002, en Valparaíso, en el polvorín de la ex cárcel, donde también ahí fue interesante porque había mucho trabajo de revisión histórica, que es como algo que uno no aborda en la universidad, pero bueno, a mí me interesa también mucho la historia, por lo tanto también me he vinculado a trabajar y aportar cuando en otros proyectos han necesitado revisión de fuentes documentales. Yo
he trabajado desde esa perspectiva que no es netamente arqueológica, pero tiene que ver con un interés y en algo que siento que tengo método y algo en el cual me puedo dedicar, digamos, y ofrecer ese tipo de trabajo. Y luego en el Museo de Casablanca, bueno, ahí trabajamos en distintos proyectos, Fondar también vinculado obviamente al patrimonio, rutas museográficas, a gestión y mucho vinculado ahí trabajamos con una antropóloga también para el guión museográfico y la propuesta también museográfica, no solo del guión, sino también como de la exposición propiamente tal, que fue un proyecto bien interesante porque también trabajamos con niños, con adultos, o sea, son como ejemplos de trabajos que se vinculan con lo arqueológico porque tienen que ver con museos, con materialidades de puesta en valor, pero también tiene que ver con una perspectiva como antropológica de los territorios, en un caso era la escuela en Quintay también, entonces hicimos un trabajo de levantamiento de información de los habitantes, vinculado a la pesca artesanal, vinculado a la ballenera, por ejemplo, y proyectos ya de gestión propiamente tal, que era un Fundación Andes, que tenía que ver con la remodelación y guión completo del museo. Y ahí teníamos trabajos más pequeños con los barrios también, para registro fotográfico como de la historia de la comuna, etc. Y de ahí he participado en varios proyectos de investigación dentro de la universidad también, como el Sitio Histórico Villarrica, con Zavala y Dilegey también en su contexto sobre Parlamento, y ahora también recopilando información del Cerro Colo Colo en Arauco, que es un proyecto de la CONADI con la UFRO, para levantar información no solo arqueológica, sino también histórica. Bueno, hay un trabajo multidisciplinario, también hay antropólogos, geógrafos, etcétera. Pero en el fondo es como desde creo yo también que tiene que ver como con los intereses que vamos teniendo. Yo no analizo, desde la arqueología yo no soy una especialista en analizar materiales, me he especializado quizá en el tema más como documental, de registro, que es algo que me gusta, que me interesa, que puedo hacer además, pensando que también me cuesta más no por mi edad, pero por, no sé, por la vida como con hijos, etcétera, el moverme tanto terreno. Por lo tanto, también uno va tomando decisiones que te vinculen con los temas que tienen que ver claramente con la arqueología, pero con el patrimonio en general también. Y eso es algo que me gusta siempre como mantener vigente. Me gusta hacer revisiones bibliográficas, históricas, que encuentro entretenido, de algo con lo que siento que puedo aportar, entonces me vincula también a otra esfera, a otra gente también, a otras disciplinas, y ese trabajo en equipo con distintas disciplinas te permite también abrir miradas, de entender los territorios, los procesos sociales, que creo que son interesantes de tener en cuenta siempre. Eso en investigación. Bueno, y también aprovechamos de preguntarle a Yarlín y a Yasmín si en este tiempo que llevan trabajando han tenido alguna posibilidad de realizar trabajos relacionados con investigación. O también si nos pueden contar en qué están trabajando ahora. Es súper aclarador escuchar a todos y a todas. Por mi parte, no he tenido ninguna posibilidad de vincularme a algún equipo de investigación. Claro, como decía Yarlín, también como lo más clásico o tradicional en arqueología es que las personas estudiantes se formen en una materialidad y que luego por eso sean solicitados para hacer análisis. En nuestro caso no tenemos eso en nuestra formación, más allá de como la instancia de especialización es una vez cuando desarrollamos nuestro trabajo de investigación para egresar de la carrera, pero no, yo al menos no he tenido posibilidad de vincularme con algún equipo de investigación, tanto como de esto más tradicional o como quizás vinculado más a un corte más antropológico. Bueno, en mi caso, igual que Laura, tampoco he tenido la oportunidad de ligarme a algún equipo de investigación. Me he estado manteniendo como trabajando en estudios de impacto ambiental, con excavaciones, monitoreos y ese tipo de trabajo. Más que nada en
en la U, cuando estuve estudiando, me vinculé con diferentes grupos de investigación y a diferentes fondos, pero esa es como la experiencia que tuve y bueno, igual como decía Laura, hasta el momento yo creo que igual se nos ha complicado por eso, por el tema como de las especializaciones y parte como un poco de la formación. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el mismo tema, vamos a realizar otra pregunta que se relaciona con el tema del boletariado y que es un tema sensible para ambas carreras, así como también para muchas otras en Chile, que tiene que ver con la inestabilidad laboral, el trabajo en horarios, que si bien en Chile permiten mantener cierta independencia con buenos sueldos, entre comillas, y donde se requieren profesionales constantemente. Pero tiene otro lado que es mucho más complicado, que está ligado a la poca protección e importancia que tienen los derechos laborales en general dentro de estos trabajos. Entonces, este llamado boletariado se enfrenta a la poca protección que se recibe en términos de salud, vacaciones, reconocimiento por años de trabajo, accidentes, pre- y postnatales, y a las fluctuaciones del trabajo, o sea, del mercado del trabajo, y al hecho de que muchas veces los profesionales hacen mucho más trabajo de lo que realmente se les paga. Entonces, también hay quienes se desenvuelven en el área part-time, que muchas veces igual puede ser un trabajo precarizado, y en este sentido, ¿alguno de ustedes ha experimentado alguna dificultad en este mismo tema? ¿Y cómo han podido sortear estos problemas? Ahí para quien quiera iniciar. Sebastián tiene el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Yo puedo dar cuenta un poco de mi experiencia en el ámbito de la incertidumbre laboral que año a año pasa aquí. Por lo menos yo ahora estoy prestando servicios para la Municipalidad de Coyhaique en el programa de recuperación de barrios y ellos te contratan por un año. Llega hasta diciembre y el próximo año ven si sigues o no. Depende ahí de la pega que haya hecho uno. Pero el tema es, no sé, se cambia de gobierno, de administración pública y muy posible que te puedan echar también, ¿cachai? Entonces ahí uno anda siempre con el miedo de quedar sin pega, sobre todo si quería invertir en algo, ¿cachai? Entonces no tenéis mucha continuidad. Y ahí entra el tema de que o postuláis un proyecto o trabajáis en una licitación pública. El tema de los proyectos igual es bien complejo, uno piensa de repente que podría vivir de ellos, pero tenéis que tener una programación o tenéis que tener un fondo también en la cuenta del banco para poder vivir de esa forma, porque postuláis un año en septiembre, te dan las lucas en abril y si es que te adjudicaste el proyecto o no, entonces hay harta incertidumbre con el tema de lucas. Sí hay profesionales que se ganan una contrata y ahí tenéis más estabilidad económica, pero bueno, ahí van los intereses de cada uno también, ¿eh? Porque igual es más agradable, desde mi experiencia, estar con proyectos propios y a tus tiempos, porque realmente ahora estoy prestando servicio y estáis 7 horas que tenéis que estar entregando tu tiempo a una institución que quizás tampoco las valora mucho, y ya me ha pasado otras veces. Y con respecto a eso mismo y algo que habían planteado delante, el tema de los trabajos o qué podría hacer un antropólogo, el año pasado me di cuenta que finalmente, claro, uno de repente se va con sus propias ideas y quiere postular sus propios proyectos, pero muchas veces falta darse cuenta de que las instituciones tienen algunas necesidades que no han sido abordadas, entonces ahí va como la propuesta que uno puede darles también. Por ejemplo, ahora nos pasó, nos adjudicamos un fondo del patrimonio, y fuimos a hablar al museo y conversamos con la gente del museo qué falencias tenían. Entonces nos dieron cuenta de que faltaba catalogar, analizar y difundir cierto cúmulo de archivos fotográficos que no se le había hecho nada hace varios años. Entonces, como que abordamos esa problemática desde esta institución, logramos armar un proyecto, se adjudicó, pero ya ahí tenemos pega para un año, ¿cachai? Pero es lo mismo, en la misma línea que luego, y la ideal sería continuar ahí, pero ahí va la gestión que tiene cada uno. Y eso, y en el tema de salud, me autocontraté a través de otra empresa para poder tener FONASA, ponte, y atenderme en la salud pública.
¿cachai? Como haciendo esas artimañas para poder tener salud en este caso, ¿cachai? Eso principalmente, un crédito, claro, si queréis, no sé, invertir en una casa, ya uno está en esa. Claro, es lo mismo, pues, te agarráis una pega buena de un año y tenéis que al toque pedir un crédito o lo que sea para poder comprar un terreno o lo que sea, ¿cachai? Pero como que si no tenías una pega fija, contratado por varios años, se hace todo un poco más difícil. No imposible, ¿cachai? Igual uno va incursionando en otras cosas, de repente estáis chato de estar años sentado frente al computador o haciendo investigación, y también es necesario hacer otras cosas, quizás manualidades, o, no sé, yo estoy haciendo fotografía también, o tuve un bar también en algún momento, entonces como viendo eso también te permite la antropología, el tema de los proyectos, pues como que te decís, bueno, para hacer proyectos, ¿cachai? Entonces podía abordar otras áreas también, o apoyar otros proyectos de otras líneas, no solo lo social. Eso con respecto a mi experiencia en la temática. No sé si la profe Andrea, Yarlín o Laura nos pueden contar si han experimentado alguna dificultad con el tema de ser honorario o part-time. Bueno, yo, desde esta cantidad de años de experiencia, he transitado por varias situaciones, pues, unas más precarias claramente que otras, y puedo decir como que recién hace un 3 años puedo estar más como con mayor estabilidad en términos contractuales, con FONASA siempre, me interesa la ISAPRE, pero nada, cuando uno sale de la U claramente el eterno honorario. Y cuando entré a trabajar a Casa Blanca, bueno, ahí me contrató la municipalidad con esta cosa que te hacen como contratos temporales, y solo tuve contrato como ya más fijo cuando quedé embarazada, y ahí como que tuve esa estabilidad un rato. Luego eso desapareció, me vine a vivir a Temuco y empecé a trabajar en la U como part-time, pero no tengo noción como de algo complejo, de no acceso, más allá de ser una adulta responsable y pagar cotizaciones y cosas para poder acceder a la salud. Y después estuve contratada por la U, luego me salí de la universidad, ahora estoy de nuevo como part-time, entonces transito entre el proletariado y como el trabajo estable que implica seguridad de tus ingresos mensuales y todo lo que implica. Cada cosa tiene su beneficio y riesgo. También estar contratado efectivamente te implica cumplir horario, que la universidad también implica como temas administrativos, es otra concepción del tiempo que desde la arqueología, cuando no estamos en ese ámbito de contrato, o somos nuestros propios jefes, digamos, el tiempo lo manejamos de otra manera, y eso siempre es mejor que controlen un poco el tiempo también de lo que uno tiene que hacer con ese ritmo, como la dinámica de un jefe externo. Claro, los compromisos de productividad, que en el fondo a veces nos saca también del trabajo propio o de lo que nos interesa, pero tiene eso que efectivamente te da seguridad, estabilidad, permanencia. Bueno, en el caso de la universidad también te vincula eh, con, con otros profesionales de distintas áreas, o con los mismos colegas de otros territorios, digamos, con los estudiantes en mi caso, y también hay como un feedback, tiendo a pensar positivo y retroalimentado entre ustedes y los profes, que también nos mantiene activos. Entonces hay ahí como que hay una balanza que equilibrar, yo creo también de acuerdo a lo que uno quiere, a las expectativas que uno tiene, a cómo piensa también o quiere vivir la vida. Como probablemente hay muchos de esos aspectos que hay que considerar en el sistema económico en el que hoy día estamos insertos también. Y de alguna manera sí hay situaciones que son más vulnerables que otras, claramente, en términos laborales.
Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente eje, al tercer Yo eje. quería dar mi opinión con respecto a mi Sí. experiencia. ¿Sí? Sí. Bueno, yo igual me encuentro boleteando y yo creo que igual hay que tener una capacidad de ahorro. Bueno, en mi caso, cuando se termina una campaña, no siempre tienes la fortuna de encontrarte con una consultora que te paga, no sé, a un mes, a veces se demoran 3 meses, 4 meses, y creo que hay que tener una capacidad de ahorro súper grande, sobre todo en cuanto a temas de salud igual, porque en mi caso yo tuve un problema de salud puntual y estuve un tiempo sin trabajar, por lo que tuve que recurrir a mis ahorros y estar siempre eh, pagando FONASA como independiente para poder optar a salud y que no te estén cobrando como particular. Y bueno, esa es como ha sido como mi experiencia, como tener siempre ahorros, porque se termina una campaña, a veces no encuentras pega al tiro o a veces no te pagan enseguida. Y igual es un poco precario cuando estás boleteando, hasta que no encuentras una pega estable o algo que sea un poco más fijo, así que eso se dificulta bastante. Muchas gracias, Jarlene. Como mencioné anteriormente, vamos a pasar a un tercer eje. Aquí nos vamos a dividir estas preguntas con la Belén, así que voy a partir yo con la pregunta. Bueno, una de las problemáticas a las que actualmente se enfrenta el trabajo arqueológico y antropológico tiene que ver con la relación que se establece entre investigadores y comunidades. En este sentido, ¿ustedes consideran que la formación recibida en sus respectivas carreras le ha preparado para enfrentar de buena manera esta situación? ¿Qué elementos creen que sean buenos de profundizar para mejorar la formación de esta materia? Entiendo que investigadores o profesionales y comunidades pueden entenderse en un amplio espectro, en comunidades, digamos, instituciones, organizaciones. Así que si quieren comentar, se sienta libre de pedir la palabra. Marcelo. Hola, hola. Estaba medio perdido, pensaba que eran las 3, pero ahí. Con respecto a la pregunta, respecto a la relación de la formación, voy a hablar como antropólogo en este caso. ¿Ya? Pues igual yo soy antropólogo y estoy terminando de estudiar arqueología. Bueno, bueno, la mención que yo tuve, que fue la primera que tuvo la carrera, bueno, después de la dictadura, era una carrera de antropología relacionada tenía una mención con la antropología aplicada, lo cual nos formaron especialmente en términos teóricos, en términos prácticos, para relacionarnos con la realidad local. Y casi todo el desarrollo como profesional fue a través de desarrollar proyectos de intervención, conocer racionalidades distintas, ir avanzando, manejar distintas discursividades, no solamente de la gente local, sino que también que esta intervención, ya sea por distintos profesionales, fuera adecuada al contexto local y que se hiciera con respeto, y no esta antropología que se utiliza, que se mejora la intervención solamente para producir un cambio para que el desarrollo impulsado, ya sea por distintas corrientes, ya sea del Estado, sea un éxito, sino que desde que se considere la lógica y probablemente los principios de la gente. Y por lo menos así yo lo hice. Trabajé en distintos programas, con ADI, FOSI, y siempre estableciendo ese tipo de sello, y nunca bueno, siempre ocurrían conflictos, y que gracias a esa formación uno pudo salir adelante. Fue complejo, pero siempre uno tratando de identificar todos esos tipos de problemáticas. Trabajé mucho tiempo en contexto mapuche, en contexto de conflictividad alto. Trabajé en un programa que era bastante complejo, en la segunda fase del programa Orígenes. Incluso hubo una discusión, incluso
no estaban hechas ni las bases, y pudimos discutir las bases, reorientar un poco, había un desorden, pero fue bastante gratificador al final. Hubieron muchos conflictos, pero si hay una buena formación, no habría ese tipo de problemas. Pero esa mención fue durante algunos años. Yo después ahora vi la malla que tiene ahora, no sé, no veo ese tipo de preparación. No sé si estaré erróneo, pero por lo menos no la veo actualmente. Nosotros teníamos otra malla dedicada a esta y enfocada con la realidad local y con la realidad de la región, que era en contexto mapuche, ¿sí? Que era propiamente el sello de esa época, la Teresa Selgán y otras personas, que fueron las formaciones de muchos de los profesores que tienen ahora ustedes. Eso puedo opinar. Gracias, Marcelo. No sé si Seba querrá decir algo, alguna palabra. Seba, tu micrófono. Bueno, con respecto a lo mismo, en la línea de las intervenciones, de los programas del Estado, o sea, lo que sea, hoy en día el tema de la participación ciudadana o de la relación de las comunidades con las intervenciones que se hagan es constante, en todo el tema de la participación ciudadana, ¿cierto? Bueno, a mí me ha tocado trabajar el tema relacionado principalmente con intervenciones urbanas, por ejemplo, y yo creo que ahí el tema de lo que les comentaba antes, de este ramo de participación, de participativa, investigación y acción participativa, yo creo que es re importante en el sentido de considerar las visiones, las formas de usar los territorios, ¿cierto? Las formas de ocupar los espacios, en el tema del diseño de la urbanidad de la ciudad, en este caso de acá de Coyhaique. Y bueno, y aparte, es bien complejo, ¿ah? Hay distintas miradas, distintas organizaciones en un mismo territorio, y como antropólogo en ese caso, uno tiene que ir mirando, tiene que ir consensuando, no sé, a través de talleres de intervenciones en el mismo terreno. O sea, es re importante, creo yo, la comunidad en este tipo de procesos de creación de ciudad, en este caso, o bien de que si quería o no quería un proyecto que se haga en tu sector. Entonces, la visión de la comunidad en este caso es importante en todos los procesos de intervención que haga el Estado. Y en este caso es de mejorar los espacios públicos, lo que me doy en este momento. Eso. Al final se escuchó un poquito mal, pero no sé si puedes repetir lo último, que estaba medio entrecortado. ¿Me escucháis ahora? Te escuchamos, pero está como medio entrecortado. Dale. No, te decía que es re importante en todos los procesos de intervención, ya sea del Estado o de cualquier institución, tener en consideración la visión de la comunidad en la transformación de los espacios. Te comentaba mi experiencia actual, que estoy trabajando en el programa de recuperación de barrio, y es totalmente, o bueno, es la línea que se sigue a través del programa, que es participación ciudadana, ya sea para el diseño de las obras, como los mismos diagnósticos que se realizan, todo se realiza a través de participación ciudadana. Por eso les comentaba antes la importancia de este ramo que existía y que al parecer existe aún, de investigación y acción participativa. Identificar las problemáticas, las oportunidades, las fortalezas de cada zona, de cada territorio, y de esa forma también ir abordándolas con la misma comunidad. Que no salga solo del escritorio, digamos. Así tiene mayor validez también. Y mayor apropiación de los espacios, en este caso, de la intervención urbana. Eso. Ok, muchas gracias, Seba. Le doy la palabra a la profe Andrea, si quisiera hacer un comentario de su experiencia. Bueno, como desde la experiencia en el museo, como la gestación de las ideas, bueno, sí hizo ese trabajo como
directamente con las comunidades o con los territorios, que era Tapihue como zona súper rural y Quintay, zona costera, ambas de la comuna, para levantar no solamente como la historia de vida, para como parte de la información que conteníamos en el museo, sino también como el trabajo que hacíamos para entender también cómo se pensaba su propio patrimonio. Que en el fondo que el discurso, que es un poco lo que veo como en los cursos de patrimonio y museología, que no sea un discurso como del patrimonio desde el conocimiento o desde el supuesto conocimiento que uno desde la disciplina maneja, sino también esa información que uno levanta desde las cotidianidades también de esos espacios en los cuales uno se inserta y trabaja. Ya bueno, ahí también hicimos un trabajo bonito como de herbolaria, pensando que no es una zona tradicionalmente con un uso de hierbas medicinales, pero finalmente el trabajo de campo levantó que sí hay un uso y un conocimiento de la ruralidad, de la zona central, que tiene un valor importante. Y eso se trabajó con el área de salud también, que era como algo súper interesante, como para dar alternativa un poco del uso medicinal o para paliar ciertas enfermedades como alternativas. Entonces era interesante desde esa perspectiva. Y desde la arqueología, bueno, ahí es diferente porque de alguna manera como que el discurso, bueno, que hay a las chiquillas como que lo plantean, como que a uno le enseñan, como que uno se vinculara como solo con los materiales, desde la arqueología, y ese fuera nuestro único foco. Si bien nosotras como es nuestra primera aproximación, pero no es la única, y claramente los contextos en el que nos desarrollamos como profesionales es variado, pensando lo variado que es Chile, digamos, de norte a sur, mar, cordillera, ¿verdad? Por lo tanto, también es importante que cuando hacemos trabajo arqueológico, vincularnos con la comunidad en el amplio aspecto de la palabra. No solamente con las comunidades indígenas de los territorios en los cuales estamos trabajando, sino también con porque pensando que hoy día uno hace mucha arqueología urbana, por ejemplo en Santiago, bueno, en Temuco también a veces, pensando, no sé, como en los trabajos que hay en el mercado actualmente, entonces también ahí hay un trabajo como de difusión importante, y no solo de difusión, sino que de un trabajo en conjunto también con las comunidades en sus propios territorios, respecto de lo que se está encontrando, lo que se está trabajando, probablemente, no sé si la palabra sea como un acompañamiento, pero aportar con herramientas también para, por ejemplo, en algunos casos se conformen museos comunitarios donde los materiales que se recuperan formen parte de su propio contexto y entorno y no pasen a formar parte de un museo institucionalizado y que cumple con las normas como del Estado, digamos. Entonces ahí también tenemos un rol y una función importante y herramientas que son importantes también que tenemos que ir adquiriendo en ese ejercicio, porque en el fondo nunca desvincularnos desde la práctica arqueológica con el territorio en el cual estamos trabajando. Como que me imagino, no sé, no es mi caso, pero pasa que en el fondo estamos como insertas en el sitio, excavando las unidades, recuperando información, pasándonos rollos, y nos olvidamos que eso forma parte de un territorio que es mucho más complejo y que se asocia no solamente con otros sitios arqueológicos, como en términos del pasado, sino con comunidades que ocupan ese territorio también hoy día en el presente, y eso nos permite también entender esa mirada desde el hoy, digamos. Entonces hay como un escenario también diferente desde la arqueología. Bueno, hacemos acción participativa, aunque uno ha participado de estas actividades como de participación ciudadana, para levantar información, pero el vínculo desde el quehacer arqueológico, claro, exige ese compromiso también con las comunidades en términos porque también trabajamos con comunidades. La mano de obra son nuestros colegas, no sé, es como hay entonces hay que planteárselo así, siento, como
una manera de, de salirnos como solo del pasado y pensar también cómo se está pensando, conformando también el territorio hoy desde una perspectiva arqueológica. Muchas gracias, profesora. Bueno, yo quería comentar igual que te tiene experiencia, como agregando también, como antropólogo. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a Patagonia y poder entrevistar a cahuéscar urbanos y gente de Puerto Natales o Punta Arenas, Tierra del Fuego. Y la verdad es que fue súper interesante conocer esas perspectivas de la gente que se mueve, que vienen de grupos que son más móviles, a diferencia de los mapuches que con ese arraigo más a la tierra, y entender esas dinámicas también, o sea, como el caminar, el de buscar gente, el entrevistar, o sea, como contextos de caracterizaciones para organizaciones gubernamentales. Fue una experiencia, en mi caso fue súper bonita, que no, fue dura en el sentido de que se caminó, fue muy física, digamos, pero claro, en ese sentido como la mirada de poder ver distintos grupos indígenas y su visión de la tierra, su movilidad por el territorio, en contextos contemporáneos, es súper interesante. También en el caso de, no sé, hacer participaciones ciudadanas, conversar con gente, me ha tocado también conversar con mucha gente en mesa, acá en la región, en varias comunas, para trabajo, digamos, de la universidad, en este caso de la Universidad de la Frontera, y todas estas demandas que están hoy en día, pero también dando cuenta de que muchas veces la pega que uno hace está en el marco o solicitudes que también nos llegan más allá a puerto. Era como, no sé, en este caso, que uno hace una pega, que queda en un informe, que después queda en un gabinete, después se cierra, llega otro intendente y hace su propia gestión y esa información queda guardada. Entonces, a veces uno también entra en ese cuestionamiento porque mucha gente también llega a hacer entrevistas o tiene la posibilidad de, o sea, llega a participar de estas actividades, pero tampoco ocurre mucho más allá de eso, con la información que se recopila. Entonces, eso es como yo lo quería mencionar. No sé si alguien quisiera sumarse. Acá tenemos un comentario de Rodrigo Contreras Molina, que señala que no todo pasado fue mejor, el que haya existido una mención en antropología aplicada no garantiza una mejor aproximación o compromiso con las comunidades. Yo veo en las nuevas generaciones mucho compromiso y reflexión. Lo importante es siempre mantener las horizontalidades, la participación y no perder las necesidades sociales de las personas y comunidades. No sé si alguien quisiera agregar algo más a esta pregunta que planteamos en esta primera parte de este último eje. Sí, yo podría como agregar a la reflexión desde la arqueología, desde lo que he podido trabajar. Bueno, que creo que la formación antropológica que tuvimos fue sin duda fundamental para la vinculación con tener herramientas para vincularlo con comunidades, al menos como impacto ambiental, realmente no hay una vinculación efectiva con las comunidades, no hay una vínculo, más bien queda como a voluntad y criterio de cada arqueóloga que está a cargo, ¿cierto?, de los sitios, en este caso, que están excavando. Entonces creo que realmente la arqueología está súper lejos de tener una vinculación efectiva, al menos en el impacto ambiental, con las comunidades, sean estas indígenas o comunidades más próximas, en los espacios donde esté trabajando. Creo que sería, bueno, tu pregunta también hablaba como en qué sería bueno profundizar, y yo creo que hay que profundizar en el rol que está cumpliendo la arqueología en relación al territorio en el que habitamos, el rol regional, para quién estamos trabajando, a servicio de quién estamos siendo operativa la arqueología, y también pensar como en nuevas posibilidades más allá
porque al parecer como que el impacto ambiental es la opción que está haciendo más, la oferta laboral más amplia. Sin embargo, como que a mi parecer dista mucho de lo que como proyecto pudiésemos tener desde una arqueología más regional o desde lo que también la antropología nos entregó en la carrera. Creo que hay una vinculación muy poco efectiva y materializada desde la arqueología. Como muy ir a hacer la pega, me voy y eso también, como sin una mayor reflexión, creo. No sé si también pasa por esta desvinculación que se piensa también como que las comunidades vivas no son parte de ese patrimonio como desde la institucionalidad, como que no ven esa vinculación que nosotros sí lo vemos y que sí lo sabemos al menos teóricamente en nuestra formación. Eso me gustaría. Claro, el manejo de los tiempos, quizás en la academia cuando formulamos una entrevista o en términos de investigación o en otras instituciones, los tiempos para hacer entrevistas, para movilizarse, no sé, conducir, digamos que hacer entrevistas tampoco es algo que igual tiende a ser un poco agotador a veces, entrevistar, sentarse, conversar o hacer estas instancias de relacionamiento. Y muchas veces uno está sujeto también a los tiempos de instituciones, organizaciones, de trabajo, que son acotados también. Entonces, eso igual, cómo evaluamos también ese tema, esa dimensión temporal con lo que nosotros aprendimos, digamos, en la academia. No sé qué opinan al respecto. Ahí les paso la palabra. Yo creo que algo igual que es importante mencionar es la sobreintervención. Por ejemplo, lo que preguntáis tú, tu experiencia en la Patagonia, ya en la zona de Magallanes. Aquí pasa un poco lo mismo, como que, claro, querí conocer distintos contextos, ir a hacer entrevistas, pero esta persona ya ha sido entrevistada 3, 4 veces, o la y finalmente, o se han hecho levantamientos de datos en distintos lugares y al final quedan en nada, y eso va generando desconfianza también en la comunidad. Hay que tener en cuenta ese tipo de detalles, que ya como ya otra vez vienen a entrevistar, y quién es, de dónde viene, ¿cachai? Entonces uno se va a ir topando con esos baches, y lo mismo, pues no tenéis poco tiempo, no podéis hacer un trabajo como mal detalle, estar ahí más tiempo, ¿cachai? Pero al final es eso, es darte el tiempo, ir a sentarte detrás de una cocina y conversar. Y en realidad escuchar mucho y después preguntar. Eso. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta del tercer eje, que está relacionada al tema del colegio de profesionales. Entonces, uno de los espacios en que también se desenvuelven los profesionales titulados está vinculado a este mismo mundo del colegio de profesionales, que además de agruparles, generan distintos espacios para la construcción colectiva de conocimiento, les representan en materias laborales o bien vinculadas con las problemáticas de la sociedad y comunidades del país. Entonces, en este mismo sentido, les quisiéramos preguntar si ustedes están colegiados y si consideran importantes estos espacios. Y por último, ¿qué rol deberían tener? Y en su opinión, si estas instituciones, ¿qué rol debieran tener estas instituciones ahora en el contexto actual del país? Bueno, en mi caso yo no estoy colegiado. Creo que se dio una oportunidad una vez de inscribirse, no lo hice. Pero es importante, yo creo, el tema de organizarse, al menos acá en el territorio. Al menos acá hay un WhatsApp, ponte, que tiene a todos los antropólogos, que no sé si todos, pero hay un buen número de antropólogos trabajando acá en la región de Aysén, y esa es una forma de comunicarse. No es una institución ni nada, pero sí yo creo que es importante. La voz de uno o una pesa muy poco al contrario de una institución. Yo lo veo acá en el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, el Colegio Médico, que tiene fuerza, como que
dicen algo y son escuchados, o una publicación o cualquier problematización de alguna temática que hable desde una institución tiene mucha más fuerza que hable desde solo una persona, y al final es una experiencia quizás. No sé, eso. Es importante igual ser parte de una institución. No lo soy, pero creo que sí es importante. Tiene mayor peso. Sí, en mi caso yo tampoco me encuentro colegiada en el Colegio de Arqueólogos. Sin embargo, sí considero que es una instancia, como dice Sebastián, que le permite hablar desde otro posicionamiento, como les ha permitido participar en mesas de discusión o estar en otra instancia, el solo hecho de estar organizado desde esta plataforma. Así que sí encuentro que es una buena instancia y creo que hay que evaluar colegiarse. No sé si la profe Andrea o Yarlín nos pueden contar si están colegiadas o no y si consideran que estos espacios, qué rol debieran tener en el país y en los contextos nacionales y territoriales que se viven. Está sin audio, Andrea. Gracias. Bueno, yo tampoco estoy colegiada, pero también considero que sí, que son instancias de donde se discuten, como por ejemplo pasa ahora con la nueva ley de patrimonio, temas sobre derechos humanos y arqueología, sobre género y diversidad en arqueología, donde se regulan también los procedimientos éticos y profesionales de nuestra disciplina. Por lo tanto, son espacios que no solamente sirven como para discutir cómo se está desarrollando la arqueología en Chile actualmente, sino también revisar las injerencias que tenemos como profesionales en distintos ámbitos y que se discuta. En el fondo es una manera más de hacer arqueología también, una acción política de alguna manera, que nos sitúa también y nos hace replantearnos constantemente y evaluarnos también. Y claramente, probablemente, no sé si se hace en la actualidad, sancionar también malas prácticas, que es lo que pasa con el colegio de médicos, el de ingenieros, que en el fondo, claro, malas prácticas tienen consecuencias desastrosas para las personas o para la sociedad, y que probablemente también malas prácticas arqueológicas también tienen consecuencias con las comunidades, con el territorio y con la arqueología. Así que probablemente también deberá apuntar como a establecer ciertos lineamientos y ser criteriosos también en cómo se está llevando a cabo la práctica. Bueno, en mi caso, yo tampoco me encuentro colegiada, pero creo que es una muy buena instancia como para compartir información, para ligarse con la arqueología en general, y como mencionaba Sebastián, yo igual conozco que, bueno, no es del colegio, pero sí grupos como WhatsApp o cosas así de arqueólogos y arqueólogas, donde se comparte información, se discute, también se comparte información con respecto a trabajos, pero no se lleva la discusión a otros ámbitos, como, no sé, a discutir con más gente, a darle información que se está conversando, o las molestias que de repente tiene la gente, así que como que queda solo en este grupo de WhatsApp, y mucha de la gente que está ahí tampoco se encuentra colegiada. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ahora vamos a dar los últimos 10 minutos para un espacio de comentarios, de discusión
conversación o de reflexiones. Si es que alguien de los participantes y las personas que también están escuchando quieren responder algunas de las otras preguntas que nosotros hicimos en el transcurso de esta mesa. Así que eso, dejamos la palabra para quien quiera hacer alguna intervención. Yo quiero opinar. Dale, Jazz. Pucha, yo en verdad como que se han hablado muchos temas dentro de esta mesa, ha estado muy interesante conocer las opiniones de las compañeras, de los compañeros de la profe. Importante, estas discusiones son elementales, son fundamentales también para que sepamos de qué se trata nuestra carrera, cuáles son, qué expectativas podemos tener y cuáles son las problemáticas que enfrenta en la actualidad. Yo creo que ojalá que los compañeros y las compañeras que estamos en pregrado todavía, en cursos más de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y más, podamos estar escuchando atentamente a los compañeros y las compañeras que han intervenido en la mesa. Una de las cosas que me gustaría opinar tiene que ver con lo que señaló Laura y que eso también, y como también señaló Yarlina en un principio, que tienen que ver con una falencia tal vez en términos de formación, que es el vínculo que tenemos con las comunidades. Pienso que en estos momentos ni la malla, a propósito de la mesa que tuvimos ayer, ni tampoco algún ramo en específico o un taller ¿cómo se llama? Nos permite adentrarnos desde la arqueología con las comunidades, como no sé bien cómo explicarlo, pero me da la impresión de que ahí hay una separación súper grande. Nosotros en arqueología, las intervenciones que realizamos son, pucha, no sé cómo decirlo sin decir brígido, pero son importantes, pues, generan un cambio dentro de los espacios en los que habitan las personas. Poder explicarle, por ejemplo, a una persona que en su patio pillamos osamentas humanas, por ejemplo, o que su patio tiene una significación cultural importantísima, porque, bueno, a propósito de todas estas cuestiones inmobiliarias y de proyectos, a propósito del estudio de impacto ambiental, como que nosotros se ha descansado mucho, uno, en que la antropología o la formación en antropología nos va a permitir poder acceder con mejores herramientas a esos espacios, y también el hecho de que laboralmente estamos dentro de empresas que ya hicieron, o de empresas o consultoras que ya hicieron la pega de gestionar esa relación con las comunidades, pero como nosotras dentro de nuestra formación no está contemplado eso. ¿Ya? Y yo creo que es tal vez una falencia que no sé cómo se podría abordar, pero sin duda que es importante, porque no habla solamente de lo que nosotros vamos a hacer ahí efectivamente, sino que también de relevar la importancia que tiene el patrimonio cultural, en este caso material o inmaterial también, para las comunidades, ¿ya? Por ejemplo, en arqueología en algún momento tuvimos una feria arqueológica que, si bien intentamos sacarla, no sé si se habrá sacado para afuera a colegios, no tuvo como una continuidad fuera, ¿cachai? Estuvo siempre dentro de la universidad, no sacamos estas cuestiones que nosotros hacemos de divulgación científica, por ejemplo, también, no salen para afuera. Entonces, ahí hay un rol social que tiene la arqueología que no se está abordando y que está pasando colado en todo esto, una responsabilidad social importantísima también con las comunidades, y que nosotros, como dentro de la formación, no la estamos viendo, pues, no la estamos abordando. Eso quisiera opinar. Gracias, Muchas Jazz. gracias por... Gracias, Jazz. Ahora le vamos a dar la palabra a Danja, que quería comentar algo. Danja. Hola, sí, ahí es que no había opinado en la pregunta que dijeron que iban a estar. Si teníamos alguna experiencia en investigación después de titulado. Yo estuve un tiempo pero fue poquito, fueron como 2 meses, después que me titulé el año siguiente, participé de forma como pagada en una investigación Fondesit que estaba haciendo Zavala con Medianero.
Y ahí estuve como en términos de etnohistoria, revisión de documentos, como síntesis. Y esa sería como la experiencia que yo tuve en investigación de forma pagada. Después me ofrecieron que podía seguir, pero ya era como ad honorem, como para aprender nomás. Y yo ya estaba estudiando arqueología, así que no tenía mucho tiempo como para dedicarle como muchas horas a un tema que en realidad no me iba a significar como dinero. Entonces, por eso la verdad es que después no seguí con el proyecto. Pero era para comentar que a veces sí están las oportunidades, pero en investigación, o al menos lo que a mí me ha pasado, y en proyectos, es que muchas veces son como actividades que te ayudan como para el currículum o para aprender, pero no que te signifiquen como dinero al bolsillo, por decirlo así. Porque igual yo, por ejemplo, en antropología, yo hice mi tesis y me especialicé después con un diplomado en gestión cultural, que es algo que está relacionado a un área de como de la gestión ciudadana en antropología. Pero en esos términos me adjudiqué varios proyectos como de INJU y similares, pero esos proyectos como iban de la mano con una organización sin fines de lucro, no permitían que las directivas de las organizaciones sin fines de lucro recibieran un sueldo. Entonces, dentro de esos proyectos, cuando algo uno se quedaba, o lo que uno recibía a cambio, aparte de la experiencia, era como quizás en los ítems de inversión. Uno cuando compraba cosas, esas cosas quedaban para la organización y de cierta forma quedaban como para uno, pero siempre bajo estas como organizaciones sin fines de lucro que son varios fondos te piden que solamente se pueda postular desde ellas. Pero tienen siempre este pero que es como que la directiva no puede solicitar, por ejemplo, un sueldo para realizar estos proyectos. Entonces igual hay como una precarización, pero igual va más que antropología, no sé, yo creo que va como obligado a esta área que la que yo me había metido, que era la gestión cultural, donde no todas las personas tienen una profesión de base en ciencias sociales, pero sí hay varios que sí. Y ahí pasa eso, pero es algo más como estatal, que existen como diferentes tipos de fondos concursables, donde dependiendo cuál es lo que te piden, muchas veces precarizan a la gente que postula el proyecto y que lo ejecuta, como a cambio de hacerlo gratis. Esa era como mi opinión. Y en investigación es lo mismo, muchas veces te ofrecen participar de investigaciones, pero no te pueden pagar o el pago es muy bajo en comparación a las horas que uno trabaja. Entonces vuelve a estar como esto de trabajar gratis para hacerte un currículum, para en algún momento quizás con la promesa de que puedas después conseguir alguna pega con eso. Esa era mi opinión. Gracias, Danya. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quisiera comentar en esta discusión o responder alguna pregunta o quedó ahí al debe con la discusión? Sería interesante poder escuchar también a otras personas que tengan alguna opinión. Ok, profe. No sé si voy yo o Jorge, porque los dos tenemos la mano levantada. Dele nomás. Gracias, Jorge. Después el profe Jorge. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todas las exposiciones. Sí, yo quería hacer un brevísimo, tenemos poco tiempo, pero quería hacer un brevísimo comentario y una pregunta. Tengo. Hay algo que deberíamos darle la vuelta, que sé que tiene que ver, acá se plantea la investigación un poco como un comportamiento, como una actividad diferenciada de la actividad profesional, o es la investigación. O sea, lo he visto. Y a veces pienso que tendríamos que pensarlo al tema de la investigación de acá a futuro como un poco un cambio de paradigma, en el sentido de que las investigaciones deberían también pensarse en los marcos, digamos, en los marcos de proyectos específicos, ya sea de impacto ambiental o de intervenciones en terreno. Y es algo que me obsesiona hace mucho tiempo, esto yo se los he comentado en las clases, en varias reuniones que hemos tenido, en el sentido de que deberíamos pensar también en hacer investigación cuando nos planteamos preguntas arqueológicas en los terrenos, ya sea un impacto, o sea, hacer un impacto no es excavar solamente, o hacer hoyos, ¿sí? O hacer, no sé, ir con un GPS y mapeando evidencias superficiales. También hacer investigación en algún punto es tener una cabeza que te permita plantear una pregunta al inicio del proceso de tu actividad arqueológica
o al final, finalmente. Entonces sería bueno que empecemos como colectivo de arqueólogos, estudiantes y profesionales finalmente, que le empecemos a dar vuelta a esta perspectiva de lo que sería la investigación. Porque claro, uno puede desarrollarse como investigador más adelante, dependiendo de tantos factores como acá lo contaba recién Andrea o el mismo Sebastián. La vida misma a veces no te permite desarrollarte para el lado que uno quiere, pero sí uno puede hacer investigación del lugar que le toca y con las herramientas que tiene. Y por otro lado, hacer una pregunta que es como contraintuitiva, porque en realidad las respuestas las deberíamos dar todos los que han expuesto, o algunos, que me comenten. Han hablado acá de falta de herramientas prácticas, ¿no es cierto?, en la formación de pregrado. Quería saber qué consideran ustedes, o sea, han puesto, de alguna manera, han enfatizado cuáles son las causas. Me gustaría, de alguna manera, saber si han pensado cuáles pueden llegar a ser las soluciones. ¿Qué opinan ustedes? O sea, han detectado a lo largo de su carrera muchas falencias y creo que es válido que las expresen, está bien, pero para mejorar, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser las soluciones a estos problemas? Muchas gracias. ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Estaba pensando acá en la experiencia de la Universidad ISEC, que se formó hace unos cuantos años atrás nomás, y nos tocó trabajar con algunos alumnos en práctica en el programa en que estoy trabajando ahora, y nos planteaban como que era la primera vez que la universidad se vinculaba directo con el sector alto de la ciudad. En un principio creo que hicieron un convenio y que quedó nada, pero creo que son buenas instancias desde el mundo académico, desde ser estudianta, de poder ir generando experiencia, pues vincularse con las organizaciones territoriales, quizás vincularse con grupos que tengan necesidades, quizás de, no sé, de postular un proyecto o de hacer mejorar la organización o lo que sea, que creo que es una buena experiencia profesional que después te va a servir mucho después cuando salgáis de la academia, digamos. Entonces, creo que al menos acá, y mi experiencia también como estudiante, creo que nos faltó eso y sería una buena parte de la solución a ese tipo de problemática. Eso. Gracias, Seba. El profe Jorge quisiera decir algo, había pedido la palabra. Sí, ya que todo el mundo está poniendo aquí parte de la experiencia y a veces... Yo quiero decir que, bueno, yo estudié en una universidad, estudié en la Chile, una universidad más tradicional en el sentido de formación, tradicional porque nos formaron, diría yo, para ser investigadores. O sea, no había una discusión sobre el tema de la intervención. Y si bien yo también tuve dudas sobre qué iba a hacer y todo, básicamente mis primeros 10 años de trabajo estuvieron vinculados a intervención concreta. O sea, yo no fui formado para ser un interventor. Digo interventor, y yo sé que una palabra como que suena dura, pero me refiero para trabajar en lo concreto, en participación social, con grupos. Nunca fui formado en el sentido de tener herramientas para cómo se enfrenta la participación social de esa manera, digamos. No, yo fui formado para ser un investigador, insisto en el tema. Entonces, gran parte, yo podría, desde ese punto de vista, decir que, claro, tuve falencias, porque no fui formado con eso, y por lo tanto tuve que formarme y prácticamente el mismo trabajo, y a eso nos pasa a todos, el mismo trabajo también te pone elementos para aprender, de aprendizaje. Yo aprendí mucho durante 10 años de mi vida antes de dedicarme, entre comillas, a la academia. Además, no me dediqué a la academia, yo también quiero decir eso, tampoco fui formado para ser docente. Porque uno piensa en eso y termina, ahora estoy, claro, incluso tampoco fui formado para ser un gestor, y en ese sentido me toca gestionar una carrera y además ser docente. Por lo tanto, hay cuestiones que la universidad no te entrega de base, ¿no? Y uno tiene que, porque además puede ser, yo felicito a quienes tengan súper clara para dónde van, digamos, pero muchas veces la vida es como una tómbola en realidad, y por lo tanto los espacios de trabajo son oportunidades que uno va tomando, para los cuales se siente capaz y muy entusiasmado, y hay cuestiones que sabe y cuestiones que no sabe, y aprende mucho de otros y otras. Yo creo que hay que ser generoso con eso. Yo he tenido la oportunidad de aprender mucho de psicólogos, trabajadores sociales, de ingenieros,
hasta de ingeniero he aprendido también al tema del trabajo. Yo creo que hay un tema central ahí. Quisiera decir también que me parece súper interesante la reflexión que hace la Jazz. Yo también veo, quizás, yo creo que en antropología no es que lo tengamos resuelto, ¿no? Pero sí tenemos una conciencia muy clara sobre la otredad, y yo también la tuve en las Chile, sobre el tema de la otredad, el vínculo con comunidades que uno podía traspasar básicamente también al trabajo con otros. Hoy día en la carrera existe, y en la universidad, un tema que tiene que ver con, no con responsabilidad social, ¿no? Pero hay aprendizaje de servicio, que en realidad nosotros en antropología hace algún tiempo la hemos estado tomando y desarrollando justamente en el curso de antropología aplicada, donde efectivamente ahí lo que se intenta, o lo que intenta el profesor es disculpen, disculpen, es poder intervenir, pero con la comunidad. Se hace un trabajo en que los estudiantes aprenden, pero hacen un servicio y la comunidad debe sentirse involucrada. Yo creo que eso ha sido una experiencia interesante, difícil, compleja, pero súper interesante, de la cual en la mesa hace 2 días algunas estudiantes presentaron su experiencia en lo que había sido aquello. Y yo creo que ese debe ser el camino, y posiblemente en arqueología uno de los caminos sea pensar en un curso donde efectivamente el aprendizaje de servicio sea parte del tema, ¿no? Porque ahí la discusión sobre dejar de discutir que el territorio es vacío, digamos. Cuando digo vacío es porque uno va y, digamos, no hay personas, y no es cierto, digamos, no todo territorio está habitado, o todo espacio está habitado, y por lo tanto creo que es una discusión muy interesante y sobre la cual yo creo que la arqueología tiene que darle, digamos, mucha más profundidad, y nosotros seguir trabajando en ella, obviamente, ¿no? Me ha parecido súper interesante el tema de hoy, quiero decir eso, ¿no? Ha sido, da para pensar y para seguir trabajando con él. Muchas gracias, profe. Me parece que Yarlin había levantado la mano y después la profe Mariana. Sí, yo tenía levantada la mano. Bueno, quería señalar algo con respecto a que yo creo que no hay que como restarle importancia a la formación de pregrado, porque finalmente es la instancia, el momento en donde te creas los cimientos para guiarte. Porque, bueno, sí, es mucho la autoformación. Yo creo que también son cosas que me imagino que deben haber discutido en la mesa de ayer con respecto a los cursos y algunas falencias que presenta en este caso la formación arqueológica, y hablo de arqueología netamente. Creo que se pueden suplir, como guiándome un poco con la pregunta del profe, incorporando talleres o cursos donde se traten cosas que sean como de interés también de los estudiantes, y que en base a lo que la experiencia de Laura y la experiencia mía y de estudiantes que ya han pasado, por ejemplo, segundo año, nosotros tenemos muchas falencias en lo que es la formación en segundo año, ya que no tenemos cursos de arqueología, o a veces lo que principalmente queremos es que estos ramos que son netamente de antropología también se lleven a la perspectiva arqueológica, que yo creo que eso es súper importante y que no siempre suele suceder. Bueno, en mi caso, en mi formación, no sé cómo se estará llevando a cabo en este momento en los cursos, pero esa fue como parte de mi experiencia. Gracias, Yarlin. La profe Mariana, ¿quisiera decir algo? ¿Había levantado la mano? Sí, en realidad comparto un poco escuchándolo a Jorge y a Gustavo y compartiendo mi experiencia de formación de una universidad de otro lugar, de otro país, que tiene una formación que te forma netamente para el trabajo de investigación, porque no te forma para después salir al terreno de otra manera. Hay una serie, y habiendo también dado clases en ese otro contexto, la formación del pregrado o del grado en general, lo que hace es una formación como muy general. Yo entiendo la necesidad de uno de tener más acceso a la materialidad para poder trabajar, en el caso de arqueología, pero también hay una segunda parte de la formación que tiene que ver con un ámbito que Danja ahí lo nombraba hace un ratito, otros espacios de formación que
están más vinculados con proyectos, o como contaba Sebastián hace un rato que pasaba por ahí en Aysén, otro tipo de proyectos. Entonces hay que ver cómo poder relacionar, me parece a mí, esa formación del pregrado, que tiene que ver con un acercamiento general, con nociones básicas sobre el manejo de materiales o de problematizar, y que tienen que estar pensadas y enfocándose. Nosotros este año, por ejemplo, en algunos cursos tratamos de abrir un poco la idea de cómo plantear un proyecto, por ejemplo, en trabajo de campo, para que pensarlo desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de tener que pensar un trabajo de campo para un tiempo de un desarrollo más vinculado con el impacto, y otro que tenga que ver con un proyecto de investigación, donde uno por ahí planifica de otra manera. Pero también habría que pensar espacios alternativos, que pueden ser los proyectos de investigación de los propios profes, que son esos espacios donde uno empieza a especializarse un poco más, a interiorizarse en esa materialidad o en esos problemas que le gustan o que le interesan más, y que quizás el problema es que no está lo suficientemente articulado eso. Me parece, desde una cuestión de, digamos, hubo mucha movilidad también, entonces esa movilidad también hizo que ciertas cosas no se pudieran trabajar en profundidad, y incluso lo que planteaba Yasmín, que me parece que también es como muy importante. Pero esta idea de que uno no sale con la especialización completa de la universidad y de la tarea, es algo que sentimos todas y todos en algún momento. Eso nada más. Gracias, profe, por sus palabras. No sé si alguien más quisiera. Parece que ahora se prendió la discusión justo cuando estamos terminando. Lo dejé. ¿Alguien más quisiera comentar alguna de las preguntas que se plantearon en los distintos ejes? Danja. Ya. Hay dos manos, Andrea Petzovic y Gonzalo Díaz Calveto, parece, ¿no? Sí, está el profe Gustavo, tiene la mano levantada, yo y Gustavo Díaz Calveto. Andrea Peso, que... ¿Se le cortó el audio? No, a mí se me quedó levantada la mano, ahí la bajo. Ya, bueno, yo quería tratar de seguir, pero no sabía levantar la mano. Me llama, o sea, sí tenemos de primero como que nos empiezan a plantear de primero, nos empiezan a plantear como la ética de trabajo entre las comunidades, pero siempre tenemos esta visión de los profes de antropología que trabajan con las comunidades, y nosotros por iniciativa, por decirlo así, como que vamos tratando de plantearnos este panorama a la arqueología. Pero también sería interesante, y que al menos yo no lo he escuchado, quizás porque soy la primero, el hecho de que qué profesores están trabajando en la arqueología en nuestra zona y cómo lo podríamos ir abordando, porque es interesante ver cómo nos podemos ir conectando con las diferentes comunidades a partir de la arqueología, y qué podemos ir aportando. Por otra parte, en la malla, quizás podría ser una pregunta para los profes de arqueología: ¿qué ramos o qué capacidades, no sé cómo planteación, creen porque son necesarias para poder llevar bien nuestra formación? A mí, al menos en lo personal, me preocupa mucho, por ejemplo, que en ciertos ramos estemos aprendiendo a hacer trabajo de científico, y claro, la persona que nos va a evaluar es de antropología, entonces tenemos que hacer una pregunta basada en antropología, y toda esta como cotizaciones de material y todo lo demás, pero a la hora de que hagamos arqueología, ¿qué va a pasar con nosotros y tengamos que llevar esto un poco más allá?
Bueno, gracias. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Lamentablemente estamos como medio cortos de tiempo. Me parece que queda un minuto. Profe Gonzalo Díaz, me parece, y que había pedido la palabra. Nosotros nos vemos las manitos acá, así que por favor, si quieres, bueno, ya me parece que estamos terminando, pero queda un minuto. Gracias, voy a intentar hacerlo en 30 segundos, Sebastián. Felicitarlos por la mesa. Creo que ayer y hoy día aparece un claustro. Le invito a los centros de alumnos también que sigamos discutiendo esto en reuniones, pero que hay cosas que se han puesto acá que son súper interesantes. Y como información les quiero decir que en el magíster, que tiene un carácter profesional, estamos preparando, recién comenzando, porque nos vamos a reunir como un equipo entre egresados, estudiantes y profesores y profesoras, una revista que se llama Práctica Antropológica, que es para rescatar el oficio del antropólogo o la antropóloga, ¿cierto? Lo que realmente hacemos, ¿cierto? Cuando yo escuchaba, ¿cierto?, qué tipo de intervención en los proyectos, como que eso no tiene mucho espacio en revistas que tienen un carácter científico, pero se aprende mucho con eso. Ustedes se enfrentan, ¿cierto?, solos a veces, ¿cierto?, o a veces en equipo, ¿cierto?, a responder demandas, ¿cierto?, de trabajo. Y la idea es que esas experiencias puedan tener cabida en una revista que no tenga exactamente un formato científico, ¿cierto? Pero obviamente que lo científico pueda estar incluido, pero que el perfil sea mucho más eso. Así que espero que la podamos ir avanzando con eso. Así que era para poder recoger, para que estén todos y todas invitadas a futuro. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos terminando. Agradecer a todos y a todas por su participación, por sus preguntas, por sus inquietudes. Me parece que fue un tema bastante interesante. Primera vez que yo lo converso en estos contextos universitarios. La verdad es que cuando me tocó estudiar a mí nunca lo vimos, por lo menos yo no lo recuerdo. Así que nada, pues agradecer su tiempo a la profe Andrea, al Sebastián, a Yarlin, a la Laura también, y a todos quienes participaron, a Belén, a la gente del CEAR y al CEARC, a Yasmín también, por su preocupación y ahí estar constantemente trabajando para que estas cosas resulten. No sé si que Belén quisiera decir algunas palabras finales también. Sí, bueno, lo mismo que tú, agradecer a todos los expositores, al expositor y a la expositora, a la profe Andrea, a Yarlina, a Laura, a Sebastián, agradecer a Jazz también, al profe Gustavo Lucero, al profe Jorge, que estuvieron súper atentos y que hicieron parte también de que esto funcionara y qué bueno que también el profe Gonzalo manifieste y ayer igual que estos temas son interesantes de hablar, que tenemos que reflexionar como estudiantes y entre estudiantes y profesores, así que súper bien. También dejarles invitadas para las exposiciones de la tarde, que ya hoy día es el último día de la jornada. Así que eso, y agradecer también a todos los que estuvieron acá presentes, escuchando, y bueno, para mí también fue muy aclarador escuchar al expositor y a la expositora, así que súper contenta. Que estén bien y un gran abrazo. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas Chao a gracias. todas. Gracias. Chao, chao. Ah, muchas gracias. Bye. Chao, Lea. Chau, chau. Chaito.